Buenas tardes, niños. En esta oportunidad de la clase solamente va a ser para que ustedes puedan ver la guía de estudio que se hizo de las 3 civilizaciones que hemos estudiado, los mayas, los aztecas y los incas. Y de ellas yo saqué 5 preguntas de cada para que podamos nosotros tener una guía de estudio para jugar en la próxima clase que va a ser el día miércoles. Por eso necesito que ustedes la escriban. Aparte van a tener unos puntajes por la escritura de la guía y van a tener una puntuación también por estudiarla y participar en la clase jugando. A continuación, ahí está. ¿Cuáles son los 3 periodos en que se divide la historia maya? Preclásico, clásico, posclásico. Número 2. ¿En qué periodo aparecieron los mayas? Aparece en el periodo preclásico cuando pasan de nómadas a sedentarios. ¿Cuál fue el periodo de mayor desarrollo de los mayas en las ciencias y las artes? El periodo clásico. ¿Cómo era la religión de los mayas? Eran politeístas. Quiere decir que adoraban a muchos dioses asociados a la naturaleza. ¿Cuál era la base de la economía de los mayas? La agricultura y más que todo el maíz. El maíz fue la base de su agricultura. Número 6. ¿Cómo estaban organizados los aztecas? Estaban organizados en grupos familiares llamados calpulis. O sea, cada familia formaba un grupo y se llamaba calpuis. ¿En qué basaban su economía los aztecas? Lo basaban en la agricultura. Los calpuyes sembraban en chinampas. Las chinampas eran una especie de recuerdan ustedes, ¿verdad? Que eran como una especie de tapesco, ¿verdad? Que ellos hacían sobre el agua para poder sembrar sobre el agua y esto les ayudaba a que el agua del lago, ustedes recuerdan, ¿verdad? Que los aztecas hicieron sus ciudades sobre el lago Texcoco. Entonces ellos, sus casas estaban sobre el agua, les ponían palos para poder estar sobre el agua. Y también sus cultivos hacían esas chinampas que eran una especie de, ponían unos palos y luego le ponían tierra y ahí sembraban y estaban aprovechando el agua que había abajo de los terraplenes que hacían. Eso se llamaban chinampas. ¿Dónde cultivaban los calpuyes? Sembraban en chinampas. ¿Qué desarrollo tuvieron en las artes? Construyeron grandes templos escalonados y palacios. ¿Cuál fue el principal aporte de los aztecas? Pues el principal aporte es el idioma náhuatl, que todavía en algunos lugares de México se habla el náhuatl. Entonces es uno de los principales aportes que dejaron los aztecas a la cultura, que es el idioma náhuatl. Número 11. ¿Dónde se ubicaron los incas? Ya aquí estamos en la otra cultura. Los incas se ubicaron en la cordillera de los Andes, en Perú, Bolivia y Chile. Ustedes saben que todo eso, la cordillera de los Andes recorre esos 3 países, Perú, Bolivia y Chile, y todavía sigue, ¿verdad? Pero ellos se ubicaron en las alturas de los Andes, en el Perú, en Bolivia y en Chile. ¿Cómo era su organización social? Eran gobernados por el emperador Inca. ¿Dónde vivía el Inca? Vivía en el Cusco. Ahí estaba el palacio del emperador, en el Cusco, y era considerado el hijo del sol. ¿Cómo estaban formadas las clases sociales del imperio inca? En primer lugar estaban los sacerdotes, en primer lugar el inca, luego seguía el sacerdote y los funcionarios, en tercer lugar estaban los guerreros, en cuarto lugar el pueblo y por último estaban los esclavos. ¿Qué aporte importante dejaron los incas? Dejaron 3 grandes aportes. Descubrieron los fertilizantes, que eran los que le echaban al terreno para tener mejores cultivos. Desarrollaron la ganadería. Ellos lograron domesticar animales como la llama y la alpaca. Crearon cultivos en terrazas, o sea, como especie de gradas. Así hacían ellos terrazas donde podían sembrar un tipo de cultivo, luego venía otro tipo de cultivo y así. Por eso dicen crearon cultivos de terraza. Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿verdad? Todo lo que ustedes tienen, un resumen de lo más importante que se vio de las culturas
de las 3 grandes culturas que poblaron América, que son los mayas, los aztecas y los incas. Bueno, niños, espero que la copien. Van a tener sus puntos por copiarla y luego se la aprenden, ¿verdad? Lo estudian, se la aprenden para que en la próxima semana, el miércoles, si Dios lo permite, vamos a estar jugando. Y si ustedes se la aprenden bien, van a ser ganadores todos. Que Dios me los bendiga. No sabía que había.